Hola a todos, hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí, de verdad. Me emociona mucho verlos y espero que estén pasando un día increíble, lleno de alegría, de momentos felices, y si no, espero que este vídeo les levante el ánimo, los inspire y les haga reflexionar. Hoy, mis queridos amigos, tenemos un tema súper jugoso, lleno de misterio, de drama, de especulaciones, y por supuesto, mucho amor, o al menos, mucho, bueno, ya verán. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de la pareja que nos robó el corazón, Hande Erçel y Kerem Bürsin, esos dos talentos que nos cautivaron en Love is in the Air, o Senkalkam, como es su nombre original. Pero no solo eso, mis amores, sino que vamos a desentrañar las famosas palabras secretas de Kerem, esas frases que nos dieron pistas sutiles, esas declaraciones que nos invitan a la reflexión, y la supuesta terquedad de Hande, ese carácter fuerte, esa aparente dificultad para ceder y aceptar ciertos aspectos de la relación. Prepárense porque esto se pone bueno, esto se pone interesante, y aquí es donde el chismecito se sirve bien caliente. Para los que son nuevos por aquí, y les doy una cálida bienvenida, les recuerdo que este canal es su fuente de información, su refugio, su santuario, sobre el mundo de las series turcas, sus protagonistas, las actrices, los actores, los guionistas, los directores y por supuesto todo el chismecito, todo el drama, todas las anécdotas que los rodean. Así que si les gusta el drama, si les gusta el romance, si les gusta la intriga, si les gusta el misterio, y todo lo que tenga que ver con Turquía, con Estambul, con las novelas turcas, con sus estrellas, este es su lugar. Aquí van a encontrar análisis, opiniones, especulaciones, y sobre todo, muchísima diversión. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis y así no se pierden ninguna de las actualizaciones. Además, sus comentarios, sus likes y compartir mis vídeos son mi gasolina, mi motivación para seguir creando contenido que les guste y que les entretenga. Así que, por favor, no duden en hacerlo. Se los agradecería infinitamente. Ahora sí, vamos al grano, vamos a lo que nos interesa. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿necesito siquiera presentarlos? Son la pareja que nos enamoró, que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en el amor o al menos, en el amor en la pantalla en Love is in the Air, o Senkalkam, como es su nombre original, la serie que nos cautivó, que nos hizo reír, que nos hizo llorar, y que nos dejó con el corazón encogido. Su química en pantalla era innegable, era palpable, era electrizante y traspasaba la pantalla. Se sentía, se veía, se respiraba. Pero la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hicimos, la pregunta que sigue resonando en nuestros corazones, siempre fue, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Fue real el amor? ¿Fue algo genuino, algo auténtico, algo profundo? ¿O fue solo una estrategia publicitaria, una herramienta de marketing para promocionar la serie y generar aún más interés? Y lo más importante, la pregunta que nos atormenta, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué terminó esa relación que parecía tan perfecta, tan idílica, tan prometedora? Hemos visto fotos, hemos visto vídeos, hemos visto entrevistas, y hemos leído un sinfín de rumores. Hemos analizado cada gesto, cada mirada, cada declaración. Algunos dicen que su romance fue un cuento de hadas, una historia de amor digna de Hollywood, con un final feliz, o al menos, un final esperanzador. Otros, en cambio, aseguran que fue un desastre con un final abrupto, una relación efímera, llena de altibajos, con problemas que no se pudieron solucionar. Pero hoy, mis queridos amigos, vamos a analizar un poco más a fondo las declaraciones de Kerem, esas palabras secretas que con una lectura atenta y un poco de análisis, nos dan pistas sobre lo que realmente sentía, sobre sus verdaderos sentimientos, y también vamos a explorar esa terquedad que se le atribuye a Hande, esa supuesta dificultad para aceptar ciertos aspectos de la relación, esa aparente necesidad de mantener el control y de defender sus propias ideas. Para empezar, hablemos de Kerem. Él, en varias entrevistas, siempre ha sido muy diplomático, muy educado, muy profesional, muy cuidadoso con sus palabras. Nunca ha querido entrar en polémica, nunca ha querido generar controversia. Siempre ha preferido mantener una imagen impecable, de caballero, de hombre respetuoso. Pero y aquí está el quid de la cuestión, entre líneas en sus declaraciones, podemos percibir ciertas cosas, podemos intuir ciertos matices, podemos leer entre lo que dice y lo que no dice. Recuerdo una entrevista en particular, una entrevista en la que sin duda fue bombardeado con preguntas sobre Hande.
Y por supuesto, las preguntas sobre la relación, sobre el futuro, sobre los planes. Fue una entrevista intensa, donde la curiosidad del público estaba a flor de piel. Y en esa entrevista, le preguntaron directamente sobre Ande. Le preguntaron sobre sus sentimientos, sobre su relación, sobre el futuro de la pareja. Y él respondió con halagos, sí, por supuesto, con halagos sinceros y merecidos, porque Ande es una mujer talentosa, hermosa y con una gran trayectoria profesional. Pero también con una cautela que a mí me pareció muy reveladora, una cautela que denotaba cierta distancia emocional, cierta reserva, cierta precaución. Habló de su talento, de su belleza, de su profesionalismo, de lo gran actriz que es, de su dedicación, de su compromiso con el trabajo. Pero también habló de la dificultad de compaginar sus agendas, de los horarios de rodaje, de los viajes, de la presión de la fama, de las exigencias de la industria del entretenimiento y de cómo, a veces, la realidad puede ser muy diferente a lo que se ve en las redes sociales, a lo que se percibe desde afuera, a lo que la gente quiere creer. Y esa, mis amigos, esa frase, la realidad puede ser muy diferente, es la clave, es la pista, es el mensaje subliminal. ¿Qué nos quiere decir con eso? ¿Que la relación no era tan perfecta como la pintaban? ¿Que había problemas que no se mostraban al público? ¿Que la vida real, la vida cotidiana, era muy distinta a la vida idealizada que se veía en Instagram? Es muy probable que Kerem, con esa frase, estuviera insinuando que la relación tenía sus sombras, sus dificultades, sus momentos de crisis, sus desencuentros, sus incompatibilidades. Y aquí es donde entran esas palabras secretas. No son declaraciones explícitas de que la relación fue un fracaso, no, por supuesto que no. No es un ataque frontal, no es una crítica directa. Sino más bien mensajes sutiles, mensajes cifrados, pistas que nos invitan a reflexionar sobre las complejidades de una relación sentimental, una relación amorosa, bajo el ojo público, bajo la constante vigilancia de los medios, de los fans, de la opinión pública. Además, Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Siempre ha preferido mantener su privacidad, siempre ha protegido su intimidad. Y esto, en cierta medida, contrasta con la apertura de Ande, que en sus redes sociales a menudo comparte fragmentos de su vida, de sus viajes, de sus trabajos, de sus amigos, de sus pasatiempos. Es una persona que le gusta mostrarse tal y como es, sin poses, sin filtros, sin esconderse. Quizás esa diferencia de personalidad, esa diferencia en la forma de afrontar la fama, de vivir bajo los focos, fue uno de los factores que influyó en la dinámica de la relación. Imaginen a dos personas, cada una con una forma diferente de afrontar la fama, los medios de comunicación, la exposición pública. Una persona que prefiere la discreción, que le gusta la tranquilidad, que valora la privacidad, y otra que se siente más cómoda compartiendo su vida, que disfruta de la atención, que no teme ser el centro de la escena. Es inevitable que surjan conflictos, es inevitable que haya roces, es inevitable que en algún momento las diferencias de personalidad salgan a la luz. Ahora hablemos de la terquedad de Ande. A ver, no es que yo la esté acusando de ser terco, ni mucho menos, porque no me atrevería a juzgar a nadie, mucho menos a una persona a la que admiro y respeto. Pero es algo que se ha comentado en algunos círculos, especialmente después de la ruptura, después de que la relación llegara a su fin. Se dice que Ande es una persona con carácter, una mujer fuerte, una mujer independiente, una mujer que tiene sus propias ideas, sus propios valores, sus propios principios, y que no se deja influenciar fácilmente, que no se deja manipular, que no se deja amedrentar por nadie. Y esto, por supuesto, no es algo malo, no en absoluto. Es una cualidad admirable, es una virtud, es una muestra de fortaleza, de seguridad en sí misma. Pero en una relación, especialmente en una donde hay tanta presión, tanta especulación, tanta expectativa, tanta exposición, puede ser un desafío, puede ser un factor de tensión, puede ser una fuente de conflicto. Imaginen que están en una relación donde todo el mundo opina, donde cada movimiento es analizado con lupa, donde cada palabra es interpretada, donde la prensa está siempre al acecho buscando el mínimo detalle, la mínima grieta, el mínimo desliz. ¿Cómo responderían ustedes? ¿Se dejarían influenciar por las opiniones externas? ¿Cederían a la presión de los medios? ¿O defenderían sus decisiones y sus sentimientos, defenderían su relación, defenderían su amor? Ande, según los rumores, es de las que defienden sus propias decisiones, de las que no se rinden fácilmente, de las que luchan por lo que creen, de las que no se dejan doblegar.
Y esto en algunos momentos pudo haber generado tensiones en la relación, pudo haber generado desacuerdos, pudo haber generado discusiones. También se ha hablado de diferencias en cuanto a sus expectativas sobre el futuro. Kerem quizás prefería una vida más tranquila, más alejada de los focos, más centrada en su trabajo, en sus proyectos, en sus pasiones, pero sin la constante presión de la fama, sin el acoso de los paparazzi, sin la necesidad de estar siempre en el candelero. Quizás anhelaba una vida más sencilla, más familiar, más íntima, más privada. Mientras que Ande, con su prometedora carrera, con su éxito arrollador, con su proyección internacional, estaba enfocada en el crecimiento profesional, en seguir cosechando éxitos, en seguir creciendo como actriz, en conquistar nuevos mercados, en explorar nuevos horizontes. Estas diferencias, que son completamente normales en cualquier relación, que son inevitables en cualquier pareja, se magnifican, se exageran, se exacerban en el mundo del espectáculo. Y lamentablemente estas diferencias pueden llegar a ser insalvables. Otro punto importante es el tema de la compatibilidad. Aunque la química en pantalla era innegable, era evidente, era innegable, la compatibilidad fuera de ella es otro tema, es otra historia. ¿Tenían los mismos intereses? ¿Compartían la misma visión del futuro? ¿Tenían los mismos sueños? ¿Eran capaces de comunicarse de forma abierta y honesta, sin tapujos, sin miedos, sin inseguridades? ¿Eran capaces de resolver los conflictos de forma madura y constructiva, sin culpas, sin reproches, sin resentimientos? Es difícil saberlo con certeza, es imposible adentrarse en la intimidad de la pareja y conocer todos los detalles, pero las palabras secretas de Kerem y los rumores sobre la terquedad de Ande nos sugieren que quizás no todo era color de rosa, que quizás la realidad era más compleja, más gris, más agridulce. Además, la presión de la fama, las exigencias de la industria del entretenimiento y las constantes especulaciones de los medios de comunicación pueden desgastar cualquier relación, por fuerte que sea. Cada vez que se les veía juntos, la prensa especulaba sobre una boda, sobre un embarazo, sobre una crisis, sobre una ruptura, sobre cualquier cosa que pudiera generar titulares, que pudiera vender revistas, que pudiera generar clics en Internet. Era imposible mantener la privacidad, era imposible vivir una vida normal, era imposible proteger su amor de las miradas indiscretas, de los comentarios malintencionados, de las críticas destructivas. Y eso sin duda generaba estrés, generaba ansiedad, generaba inseguridad, generaba dudas, y lamentablemente en muchos casos, terminaba por destruir la relación. Y no olvidemos a los fans, a los seguidores, a las personas que los admiran, que los idolatran, que los aman. Aunque la mayoría de ellos los amaban y querían verlos juntos, querían que fueran felices, querían que su amor durara para siempre, también existían, y existen, aquellos que idealizan la relación, que no aceptan la realidad, que se niegan a ver los problemas, que no toleran las imperfecciones y que, a veces, pueden ser muy crueles con sus comentarios y críticas. Esto también puede ser un factor importante en la ruptura de una relación, porque la presión de los fans, las expectativas de los fans, pueden llegar a ser muy fuertes y pueden llegar a influir en las decisiones de la pareja. En resumen, el mundo de Ande y Kerem es complejo, es fascinante, es misterioso. No podemos afirmar con certeza qué pasó realmente entre ellos, no podemos saber a ciencia cierta cuáles fueron las causas de la ruptura, pero las palabras secretas de Kerem y la supuesta terquedad de Ande nos dan pistas sobre las posibles causas, sobre los posibles motivos que llevaron al fin de su relación. La presión de la fama, las diferencias en personalidad, las expectativas sobre el futuro, la dificultad para mantener la privacidad, la presión de los fans, la incompatibilidad, son factores que pudieron influir en la dinámica de la relación, que pudieron generar tensiones, que pudieron erosionar el amor, que pudieron llevar al desenlace final. Es importante recordar que las relaciones son complicadas, que el amor no es un cuento de hadas, que la vida no es una película de Hollywood, y que no siempre lo que vemos es la realidad. Las redes sociales, la prensa y los medios de comunicación nos ofrecen una imagen idealizada de la vida de las celebridades, nos venden una fantasía, nos muestran una perfección que muchas veces no existe. Pero detrás de esa fachada, detrás de esa imagen perfecta, hay personas con sentimientos, con problemas, con miedos, con inseguridades, con sueños, con anhelos. Personas que sufren, que se equivocan, que se caen, que se levantan y que merecen respeto y comprensión. Así que antes de juzgar, antes de especular, antes de emitir juicios de valor, es importante recordar que Ande y Kerem son seres humanos, que merecen respeto, que tienen derecho a su privacidad, y que aunque su relación no haya funcionado,
Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron creer en el amor, nos emocionaron, nos divirtieron, nos hicieron soñar. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes, mis queridos amigos. ¿Creen que las palabras secretas de Kerem revelan algo más profundo? ¿Creen que la supuesta terquedad de Andy influyó en la relación? ¿Qué creen que pasó realmente entre ellos? ¿Tienen alguna teoría? ¿Alguna especulación? ¿Algún detalle que quieran compartir? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones, me encanta debatir sobre estos temas, me encanta escuchar sus puntos de vista, y sobre todo, me encanta conectar con ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí, son una parte fundamental de este canal, son lo que le da vida, lo que lo hace único, lo que lo hace especial. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, espero que les haya dado algo en que pensar, espero que les haya hecho reflexionar, y espero que, sobre todo, les haya entretenido. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y dejar sus comentarios. Me encanta leerlos, de verdad. Me hacen muy feliz. Y antes de irme, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, compartirlo en sus redes sociales, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo. Es la mejor manera de ayudarme a crecer, a crear contenido que les guste, a llegar a más personas, y a construir una comunidad cada vez más grande y más fuerte. Su apoyo es fundamental. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante lleno de amor, lleno de energía, lleno de buenas vibras. Y recuerden, el chisme continúa.